A continuación vamos a hablar de desarrollos limitados y para eso vamos a ver alguna notación. Vamos a definir aquí lo que le vamos a llamar la O pequeña de Landau y la vamos a definir de la siguiente forma. Si f y g son dos funciones y están definidas en un intervalo de números reales y a es un número real, se dice que f de x es despreciable frente a g de x. Ahí dice que f de x es despreciable frente a g de x cuando x tiende a a, sí, solo sí. El límite cuando x tiende a de f de x entre g de x es igual a 0. Esa es la definición de que una función f de x sea despreciable frente a la función g de x. Se escribe f de x es igual a o de g de x. La o pequeña de Landau significa entonces que f de x es despreciable frente a g de x cuando x tiende a a. Esa es la definición que vamos a tener. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un primer ejemplo, que sería el siguiente. Este ejemplo dice: verifique que x menos 1 a la 3 es despreciable frente a la raíz de x menos 1. Entonces, según la definición, para que x menos 1 a la 3 sea despreciable frente a la raíz de x menos 1, deberíamos hacer, cuando x tiende a 1 por la derecha, deberíamos hacer el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función f de x, que sería x menos 1 a la 3, sobre la función raíz de x menos 1. Ven que eso es lo mismo que tener límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x menos 1 a la 3 sobre x menos 1 elevado a la 1 medio, y eso nos daría el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x menos 1 a las 5 medios, ¿no? Pero si evaluamos en 1, eso nos daría 0. Entonces quiere decir que la función x menos 1 a la 3 es despreciable frente a la función raíz de x menos 1. Eso es lo que va a significar. La O pequeña tiene ciertas propiedades que serían las siguientes. Vamos a ver las propiedades que tiene la O pequeña de Landau y serían las siguientes. Veamos. La O pequeña tiene algunas propiedades que son las siguientes. Veamos, son varias. Entonces vamos a empezar con las primeras. El primer teorema dice que f de x es igual a O de 1. Vean que eso significa que f de x es despreciable con respecto a la función 1. Si el límite cuando x tiende a 0 de f de x es 0, ¿no? Que sería f, como poner f de x entre 1. También dice que O de f de x es igual a f de x por O de 1. Que O de f de x por O de g de x es igual a O de f de x por g de x. Se pueden multiplicar. Y en potencia, ven que eso significaría que O de x a la n por O de x a la m es igual a O de x a la n más m. También se puede hacer de esta forma. Si tenemos una potencia x a la n por O de x a la m, va a ser O de x a la n más m. Esas son algunas de las propiedades. Y vamos a ver algunas otras propiedades que tendríamos por aquí. Las siguientes propiedades son estas. El siguiente teorema define más propiedades para la O pequeña de Landau. Dice que O de f de x a la m es igual a O de f de x a la m. Es decir, que si yo elevo todo el O a una potencia, es como elevar solo lo que está dentro de la potencia, que en potencia sería O en potencias de x sería O de x a la n a la m, es como hacer O de x a la n por m. Es decir, que al final se eleva solo esto, se multiplica. Si sumo dos funciones con O de f de x más O de g de x es O de f de x más g de x. Y algunas propiedades importantes es que la O absorbe las potencias y absorbe los números. Por ejemplo, si tengo A por O de x a la n es O de x a la n. Ven que esta constante la absorbió, desapareció. A por x a la n más 1 es igual a O de x a la n. Es decir, que cuando tengo una potencia que se pasa de la potencia de la O, es decir, si la O que tenemos es de x a la n y hay una mayor, se baja a la potencia que tiene. Si tenemos cualquiera que sea mayor que x a la n, siempre vamos a mantener el O de x a la n. Eso es lo que tenemos ahí. Y vamos a ver algunas otras propiedades que tenemos por ahí. Las últimas propiedades de la O pequeña de Landau, que serían estas que están aquí, dicen lo siguiente: que si sumo dos O pequeñas, O de x a la n más O de x a la m,
y n es menor o igual que m, se mantiene la menor. Es decir, cuando sumo o de x a la 4 y o de x a la 5, tengo que mantener la menor. Si tengo o de un polinomio que tiene x a la n y x a la n, mantengo x a la n porque n es menor o igual que m. Y en general, si tengo un polinomio con un o de x a la n, y hay unos que se pasaron, vea que x a la m es mayor, x a la n más 2 es mayor, x a la 1 es mayor, entonces yo solo mantengo el menor. Es decir, si tengo un o de x a la n, todos los que son mayores los tengo que eliminar. Igual aquí, si tengo una suma hasta x a la m y tengo o de x a la n, yo voy a eliminar todos los que son mayores que n y mantengo los que son menores para mantener el o de x a la n. Y por último dice que si q es mayor o igual a 0, si yo multiplico o de x a la n por o de x a la m, vean que el que me da menor es o de x a la n más m, porque multiplico este por este. Estos me van a dar n más m más 1, es decir, recuerden que se mantiene siempre la menor. Si voy multiplicando y me dan mayores, siempre mantengo la o que tenga el exponente menor. Esas son las propiedades para la o pequeña de Landau. Y vamos a hacer ahora algunos ejercicios con la o pequeña de Landau, que serían los siguientes. Dice, me piden simplificar las siguientes expresiones utilizando la o pequeña de Landau. Vean que la primera expresión que tengo es una división, pero por un monomio, entonces se puede separar. Si nosotros separamos, tendríamos 12x a la 4 sobre 2x2 menos 3x a la 5 sobre 2x2 más o de x a la 5 sobre 2x2. Eso al simplificarlo me daría 6x2 menos 3 medios x3. Y al simplificar, si tengo x a la 5 y x a la 2, se restan, da o de x a la 3 y las constantes se pierden. Recordemos que la o desaparece la constante, me daría o de x a la 3. ¿Sí? También se puede simplificar más porque hay una propiedad, la primera propiedad que decía que o de f de x es igual a f de x o de 1, es decir, que o de x a la 3 lo puedo también escribir como x a la 3 o de 1. Esa es la forma en la que simplificamos las expresiones que tienen o pequeña de Landau. ¿Okay? El siguiente es este que tenemos aquí. Vamos a ver lo que tenemos. Ven que ahí hay diferentes o's, pero la o menor es o de x a la 3. Y habíamos dicho que si tenemos una o de x a la 3, las que son mayores se eliminan. Es decir, el o de x a la 5 se pierde, el x a la 5 se pierde, este x a la 5 se pierde y todo lo demás va a quedar. Y cuando sumo un o de x a la 3 y un o de x a la 3, los dos tienen constantes. Primero, las constantes se van a perder. Y segundo, que me va a dar un solo o de x a la 3. No se escribe dos veces o de x. Los o que se escriben solo una vez y se escriben solos, es decir, o de x a la 3. Entonces ahí sumando vamos a tener el 3, vamos a ir ordenándolo. Vamos a tener 3, luego tenemos el 4x, luego tenemos un menos x2 y un 7x2 que serían 6x2, y tenemos un 2x3, ¿no? Un 2x3, y por último el o de x3 que puedo poner también x a la 3 o de 1. Los o que son mayores a eso no se escriben. Y en la última hay una multiplicación. Vamos a realizar la multiplicación. Vamos a ir haciendo esa multiplicación. Voy a escribirla por aquí abajo, la C, para que la trabajemos. X a la 2 menos 3x3 más o de x3 por 2x3 menos x4 más 2x5 más o de x7. Así. Ok, vamos a realizar esas multiplicaciones. X2 por 2x3 me va a dar 2x a la 5. X2 por menos x4 va a dar menos x a la 6. X2 por 2x5 me va a dar 2x a la 7. X2 por o de x7 me daría o de x a la 9. Y así voy sumando. Este por este me va a dar menos 6x6. Este por este me va a dar más 3x7. Este por este me va a dar menos 6x8. Y este por este me daría o de x a la 10, ¿no? O de x a la 10 sería ese ahí. Bueno, sigamos por aquí. Luego vamos con este o de x3, me daría o de x a la 6. Recuerden que las constantes no se escriben en las o's. Este me daría menos o de x a la 7. Este me daría o de x a la 8. Y el último o de x a la 10. ¿Ok?
pero cuando tenemos O se toma la menor. Si vemos la menor O que tenemos es O de x a la 6. Entonces estas que son mayores se pierden, todas las que son mayores se pierden, y todos los que son exponentes mayores se pierden, como este y este. Todo eso se pierde. Entonces nos queda al final nada más 2x a la 5 y menos 7x6. Todos los que son mayores a 6, como la O más pequeña es O de x6, entonces se pierden los demás. Y el O de x6, que es lo mismo que tener x a la 6 por O de 1. Así quedaría simplificado ese polinomio. ¿No? Vamos a continuar por ahí. Lo siguiente que tenemos es una definición de lo que va a ser un desarrollo limitado. Un desarrollo limitado es lo siguiente. Se dice que una función f definida en el conjunto de los números reales admite un desarrollo limitado de orden n alrededor de a si solo si existen a0, a1 y a n tales que f de x es a0 más a1 por x menos 2 más a2 por x menos 2 más a la 2 más a3 por x menos 3 a 3, así está a n por x menos a la n más o de x menos a la n, es decir, más una función que es despreciable frente a x menos a la n. ¿Okay? ¿Para qué nos va a servir eso? Bueno, eso nos va a servir porque vamos a usar la fórmula de Taylor con el resto de Young, que tiene que ver con la O pequeña de Landau. ¿Okay? La fórmula de Taylor dice que, recordemos que el polinomio de Taylor de una función era f de a más f' de a por x menos a, centrado en x igual a, hasta llegamos a la enésima derivada evaluada en a por x menos a la n sobre n factorial. Ahora, en lugar de agregar el resto de Lagrange, vamos a agregar el resto de Young. El resto de Young va a ser simplemente O de x menos a elevado a la n. El resto de Young es más simple que el resto de Lagrange. ¿Sí? Es decir, yo sé que una función va a estar igual al polinomio de Taylor más una función que es despreciable con x menos a la n. Ven que ese x menos a la n es el mismo grado que tenía el polinomio de Taylor. Así, eso le vamos a llamar el resto de Young y va a ser con la notación de la O pequeña de Landau. Eso es lo que vamos a llamar un desarrollo limitado para una función utilizando los polinomios de Taylor. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar los mismos polinomios de Taylor que teníamos y en lugar de poner el resto de Lagrange, vamos a poner el resto de Young, que es mucho más simple porque es nada más poner O de x menos a la n en el resto, que sería lo que queda al final. Ok, veamos lo siguiente que tenemos. Perdón, este no era. Lo siguiente que tenemos es... ese ya lo vimos también. Más bien un ejemplo. Veamos este ejemplo. En este ejemplo nos dicen considere la función f de x igual a sen de x entre x. La pregunta es, veamos la pregunta. La pregunta es, ¿la función tiene fórmula de Taylor centrada en 0? Ahí la respuesta es que la función no tiene fórmula de Taylor centrada en 0. ¿Por qué? Porque recuerden que la fórmula de Taylor centrada en 0, el polinomio de Taylor de grado n, empieza con f de 0. Y luego va a f' de 0 por x menos a, por x sería por x, ¿verdad? Porque es centrada en 0. Pero si nos fijamos, f de 0 no está definida. Porque f de 0, como tiene una x aquí abajo, se indefine. ¿Sí? Pero f de x sí tiene desarrollo limitado de orden 2 centrado en 0. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar el desarrollo limitado de sen de x, vamos a escribirlo por aquí, vamos a ver cuál sería el desarrollo limitado de sen de x, que es este. Aquí tenemos el de sen y de cos. Esos desarrollos limitados están por ahí en una hojita que va a ser como un resumen. Me dicen que tiene desarrollo limitado de orden 2, entonces vamos a tomar el desarrollo de Taylor de orden 3. Entonces vamos a ver que el desarrollo limitado de sen de x es, vamos a tomar el de orden 3, que es este, x menos x a la 3 entre 3, x menos x a la 3 entre 3 factorial, ¿verdad? Más o de x3, eso es lo que hacemos simplemente ahí, ¿verdad? Entonces, la función que es sen de x entre x, vean que es simplemente dividir esto por x, y si dividimos entonces entre x nos daría 1 menos x a la 2 entre 6, y o de x a la 3 dividido entre x daría o de x a la 6, ahí tenemos, o de x a la 2, que ese sería el desarrollo limitado de orden 2 centrado en 0 para la función sen de x entre x. Así es como iniciamos el cálculo de desarrollo limitados. Veamos otro ejemplo.
aquí nos piden calcular desarrollo limitado de estas funciones, ¿verdad? Los dos son muy parecidos porque una es con 1 menos x y otra es con 1 más x. Para eso vamos a utilizar el desarrollo limitado de la fórmula del binomial, que es el mismo que el polinomio Taylor del binomial, ¿verdad? Entonces vamos a tomar el desarrollo limitado del binomial, que sería este que está aquí. No, este es el de la exponencial. Es el de la exponencial. Vamos a ver cuál era el del binomial, que está por aquí. Debería ser este que está aquí. Aquí está. Este es el desarrollo limitado del binomial, ¿verdad? Vamos a escribirlo por aquí arriba. Entonces, por ejemplo, este es para 1 más x. Voy a calcular primero la de esta que está aquí. Ven que raíz séptima de 1 más x es como tener 1 más x elevado a la 7. Nos piden de orden 3. Entonces vean que, perdón, a la 1 séptimo sería ahí, ¿verdad? Eso es como tener aquí un alfa que es un séptimo, ¿verdad? El alfa sería un séptimo ahí, ¿verdad? Entonces el desarrollo limitado iría como 1 más alfa, que es un séptimo, por x, más un séptimo por un séptimo menos 1 por x a la 2 sobre 2 factorial, más, ahí seguiría un séptimo por un séptimo menos 1 por un séptimo menos 2 por x a la 3 sobre 3 factorial, ¿no? Y ahí luego le tenemos que agregar el resto de Young, que simplemente va a tener más o de x a la 3. Vean que es más simple porque el resto de Young siempre se pone o de x a la n en esos desarrollos limitados. Ok, entonces vean que eso nos daría que 1 más x elevado a la 1 séptimo, que es la misma función que teníamos. 1 más x elevado a la 1 séptimo es como tener el 1 más x elevado a la 1 séptimo es como tener 1 más x séptimos, más aquí hacemos esto, un séptimo por un séptimo menos 1 y lo dividimos entre 2. Eso nos daría 3 sobre 49, perdón, nos daría menos 3, o sea, menos 3 sobre 49, x a la 2. El que sigue de x a la 3 daría 13 sobre 243, esto que está aquí, dividido entre 3 factorial de eso, por x a la 3 más o de x a la 3. Esa sería la de 1 más x a la 1 séptima. La otra función la obtenemos a partir de ahí, porque la otra es 1 menos x elevado a la 1 séptima. Entonces simplemente vean que es cambiar la x por menos x. Entonces daría 1 menos x entre 7. Aquí si cambiamos la x por menos x se mantiene igual porque está elevado a la 2 en esto. Menos 3 sobre 49 por x a la 2. Y aquí si cambia signo porque es impar. Menos 13 sobre 243 x a la 3 más o de x a la 3. Al cambiarla aquí no afecta porque recuerden que las o, no importa la constante, se mantienen igual. O de x a la 3. ¿Verdad? Ahí está. De orden 3 decía ahí. Sí. Siguiente ejemplo. Vamos a hacerlo en la siguiente página. El siguiente ejemplo que tenemos es este. No, vamos a hacer uno antes, que sería el de la x por sen de x. Sería este que está aquí. Ese ya lo hicimos, ¿no? ¿Cuál me falta hacer? No, creo que ya. Este ya lo hicimos también. Vamos a hacer el siguiente. Es que hay uno que no escribí por ahí, vamos a buscarlo. Ajá. Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a hallar el desarrollo limitado de la función f de x, que es e a la x por sen de x. Y lo vamos a hacer de orden 3. De orden 3. Vamos a poner los dos desarrollos limitados de esas funciones. Están en una lista por ahí. Aquí está el de sen y cos, vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a poner también el de la función e a la x. El de la función e a la x, que ese lo tenemos por acá. Es este que está aquí, ahora sí. Ok. Nos piden el de sen de x, e a la x por sen de x de orden 3. Entonces voy a tomar el de e a la x de orden 3, que sería este que está aquí. Entonces la función f de x, que es e a la x por sen de x, va a ser 1 más x a la 2 sobre 2 factorial, que es 2, más x a la 3 sobre 3 factorial, que es 6, más o de x a la 3, así. Y lo voy a multiplicar por el de sen de x, que el de sen de x también de orden 3 me lo piden. Entonces el de sen de x nada más es esto, es x menos x a la 3 sobre 3 factorial, que es 6, más o de x a la 3, y vamos a ir multiplicando.
Recordemos que como me piden de orden 3, voy a ir multiplicando. Vean aquí, 1 por x es x. 1 por menos x a la 3 sobre 6 es menos x a la 3 sobre 6. Y ahí vamos a ir multiplicando. Ahí vamos a ir multiplicando. 1 por o de x a la 3 es o de x a la 3. Vean que ya nos dio un o de x a la 3. Si hay alguno otro que me dé más grande que x3, simplemente no lo voy a poner. Por ejemplo, si multiplico x por x, me da x2. Muy bien. Si multiplico x por x3, eso me da x4. Ese ya no lo escribo. Y si multiplico x por o de x3, tampoco lo escribo. Si multiplico x a la 2 entre 2 por x, me daría x a la 3 entre 2. Eso sí lo escribo porque es de grado 2. Pero si multiplico este por este, me da grado 5. Y este por este me da grado 5 y ya no lo escribo. Si multiplico este por este, me da grado 4. Este por este me da grado 6. Y este por este me da grado 6 también. Y este por este me daría grado 4. Es decir, hasta ahí llegaríamos. Entonces nos va a dar nada más x, ordenándolo, más x a la 2. Y el sumar este con este nos da x a la 3 entre 3 más o de x a la 3. Es decir, como ya nos dio un o de x a la 3 y nosotros estamos haciendo el de grado 3, además todos los que me den más grande ya no es necesario que los escriba, simplemente pongo esos que están por ahí. Y el siguiente ejemplo que vamos a hacer sería que tenemos por aquí, que son unos ejercicios. Hay 3, yo voy a hacer el primero y ustedes van a completar los otros como parte de la práctica. El primero es multiplicar cos de x por logaritmo natural de x de orden 5. Entonces voy a poner los dos, el de cos de x y el de logaritmo natural de 1 menos x de orden 5, los voy a multiplicar. Aquí me piden el arcotangente cuadrado de orden 8, ¿verdad? Cuando ustedes van a hacer arcotangente cuadrado, lo que van a hacer es, para que ustedes luego lo hagan, es como multiplicar artan por artan, y usan los dos desarrollos de arcotangente y de arcotangente de orden 8 y empiezan a multiplicarlos y ahí se cancelan algunos, ¿verdad? Entonces voy a usar arcotangente por arcotangente, ¿verdad? El coseno a la 3 lo que van a hacer es hacer coseno de x por coseno de x. Primero hagan esto, coseno de x por coseno de x, y luego lo multiplican lo que les queda ahí por coseno de x, ya simplificado bajándole los órdenes, ¿verdad? Porque estos tiene que ser de orden 6. Para hacer este, que es el que nosotros queremos hacer, es la función coseno de x por logaritmo natural de 1 menos x de orden 5. Entonces voy a poner la de coseno de x de orden 5, a ver si tiene de orden 5 coseno de x. Vamos a escribirlas por aquí. Vamos a poner las de coseno de x que está por aquí, ¿no? Y el logaritmo natural, que en realidad no tenemos de logaritmo natural. Ok, vamos a escribir primero la de coseno de x de orden 5. Pero coseno de x no tiene orden 5, tiene orden 4, ¿eh? Pero tener orden 4, recordemos que luego brinca a orden 6, es como tener orden 5. Entonces voy a llegar hasta orden 4, pero lo voy a poner o de x5. ¿Por qué puedo hacer eso? Vamos a poner. Entonces, coseno de x por logaritmo natural de 1 menos x es como tener, en orden 5 sería 1 menos x a la 2 sobre 2 factorial que es 2, más x a la 4 sobre 4 factorial que es 24, más o de x5. ¿Por qué le puedo poner o de x5? Porque el término x5 de la función cos es 0. Entonces yo, sin llegar hasta x4 es como haber llegado hasta x5. Entonces le puedo poner o de x5, ¿verdad? Y la de logaritmo natural de 1 menos x. La de logaritmo natural de 1 menos x, que vean que es lo mismo que el logaritmo natural de 1 más x, pero cambiando la x por menos 1, ¿no? La de logaritmo natural de 1 más x es esta, nada más que vamos a cambiar la x por menos x. Entonces ahí el x se convierte en menos x. El x a la 2 sigue siendo igual, menos x a la 2 sobre 3. El x a la 3 se convierte en menos x a la 3. Menos x a la 3 sobre 3. El x a la 4 va a ser con menos, va a quedar igual, menos x a la 4 sobre 4. Este era x a la 2 sobre 2 aquí. Y el x a la 5 es menos x a la 5 sobre 5, más o de x a la 5. Ven que tenemos que multiplicar todos esos. Recordemos que cuando vamos multiplicando y algún exponente se pasa, entonces no es necesario que lo escribamos ahí, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo. Vamos a ir multiplicando. 1 por menos x da menos x. 1 por menos x a la 2 da menos x a la 2 sobre 2. 1 por menos x a la 3 sobre 3. 1 por menos x a la 4 sobre 4. Y 1 por menos x a la 5 sobre 5, ¿no? Y el o de x5 va a dar ahí, ¿no? 1 por o de x5 da o de x5. Voy con el siguiente. Al multiplicar este, x a la 2 sobre 2 por menos x es más x a la 3 sobre 2, más x a la 4 sobre 4,
más x a la 5 sobre 6, aquí son 4. Y cuando ya multiplico este con este me da grado 6, con este me da grado 6, ya eso no los escribo. Sigamos con este, x a la 4 sobre 24 por menos x daría menos x a la 5 sobre 24, y ya cuando multiplico este con este ya me da x a la 6, ese no lo escribo. Y así va a pasar con todos los que siguen, porque este con este da mayor grado, este con este da mayor grado, es decir que nos queda hasta ahí. Nos va a quedar solo menos x, luego con grado 2 me quedó nada más menos x a la 2 sobre 2, con grado 3 me está quedando este y este, que eso daría x a la 3 sobre 6. Con grado 4 está este y este, que se cancelan. Con grado 5 está este y este, que al sumarlos da menos 3x a la 5 sobre 40, y le agregamos el o de x a la 5, ¿no? Ajá. Y le agregamos el o de x a la 5. Así es como se calcula el desarrollo limitado a orden 5 para la función cos de x por logaritmo natural de 1 menos x. Por ahí le quedan a ustedes los otros dos ejemplos, que son este y este, para que los desarrollen. Entonces, como recomendación les había dicho, para el arcotangente cuadrado hagan como tener arcotangente por arcotangente, y lo escriben dos veces y lo multiplican. Ahí van bajando los grados. Para el coseno a la 3, para el coseno a la 3, entonces hagan coseno por coseno, primero hagan eso, y luego lo que le da eso lo multiplican por el coseno otra vez, de orden 6. Multiplico estos dos y luego lo que me da lo multiplico por este, ¿no? Entonces la forma en la que lo vamos a trabajar.